Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te voy a hablar sobre cuando dentro o después de la relación narcisista me empiezo a sentir culpable y acusado por el narcisista, porque el narcisista sabemos que siempre culpa a la víctima de todo lo que sucede dentro de la relación. Siempre la víctima va a ser tener que tomar la responsabilidad, porque sabemos que las personas narcisistas nunca aceptan la responsabilidad ni de sus actos, ni de las mentiras que dijeron, ni de las situaciones en las que nos meten como víctimas de narcisismo. Y después de esta relación lo que hacen es que además de todo el daño que ya hicieron, te acusan, te señalan, te calumnian con las demás personas. Entonces el día de hoy te quiero hablar para que tú puedas distinguir quién es realmente tu enemigo dentro de esta relación y esta batalla. Y como ya lo he dicho antes, este tipo de relaciones se mueven en base a espíritus demoníacos. Y el día de hoy te voy a hablar sobre que Satanás es conocido como el acusador de nuestros hermanos. Esto lo dice Apocalipsis 12:10. Entonces, ¿qué es lo que se mueve a través de este tipo de acusaciones, de mentiras que el narcisista cuenta? Pues evidentemente son demonios que están trabajando a través de la vida de esta persona que nos acusan. Siempre va a haber acusadores alrededor nuestro, siempre va a haber personas que nos ataquen, siempre va a haber personas que nos acusen, siempre va a haber personas narcisistas. Pero lo que se mueve a través de estas personas en sí son demonios, no es en sí lo que es la persona, tu batalla no es contra esa persona, sino contra el enemigo que se mueve a través de este tipo de personas. Y este tipo de personas que se dejan llevar por Satanás son las que nos acusan de nuestros pecados ante Dios. Eso es lo que hace el enemigo, acusar de nuestros pecados ante Dios. Nos recuerda todo lo que hemos hecho malo. Acuérdate que el narcisista siempre va a usar todo lo que tú le contaste en contra tuya para dañarte, para poderte hacer caer, para hacerte quedar mal con los demás. Las cosas que tú le confiaste a esa persona las va a decir a terceros, pero de una manera en la que te va a acusar. Entonces, Satanás no quiere que Dios nos extienda gracia. Y por medio de estas relaciones, eso es lo que hace el narcisista, que nosotros nos sintamos culpables, que no creamos que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que en realidad somos libres de todo pecado y que Dios ya nos dio su perdón. Ni quiere tampoco que recibamos la gracia de Dios y nos cuesta demasiado trabajo podernos perdonar a veces a nosotros mismos después de este tipo de relaciones porque escuchamos la voz del enemigo a través de la boca de este tipo de personas. Entonces, desde el principio, dice la palabra de Dios que Jesús dice de Satanás, de lo que es Satanás, que se parece mucho a las relaciones narcisistas, ya lo he mencionado antes, desde el principio este ha sido un asesino. Y eso es lo que se convierte a una persona narcisista en la vida de quien lo vive. Es un asesino lento, silencioso, el cual nadie te cree lo que está sucediendo y que en realidad no se mantiene en verdad, porque no hay verdad en él, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando miente, lo que hace es que expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira y estamos hablando del diablo a través de los demonios que se mueven en estas personas. En Juan 8:44 lo dice. Entonces tenemos que ser muy sabios para distinguir quién realmente fue nuestro enemigo en esta relación o en cualquier relación en la que nos sintamos atacados o que la persona nos haga sentir culpables constantemente, porque en realidad este tipo de personas son usadas por el enemigo y necesitamos ser sabios para saber las tácticas que el enemigo usa por medio de estas personas para que no sucumbamos ante su engaño y que te des cuenta que realmente tu lucha no es contra carne y sangre, no es contra esa persona en sí, sino contra lo que se mueve, los espíritus que se mueven a través de este tipo de gente que se deja usar por el enemigo. Y aceptemos que de verdad no necesitamos vivir con vergüenza ni con culpa, no hemos hecho nada malo dentro de la relación. Esa persona decidió dejar de amarnos porque nunca nos amó, porque en realidad todo era ficticio, era una mentira. Y el enemigo quiere que tú cargues con esa culpa para que tú no puedas avanzar después de la relación. Inicialmente, Satanás era un ángel poderoso y hermoso en el cielo, pero este fue expulsado del cielo debido a su orgullo. ¿Qué es lo que sucede en estas personas narcisistas?
que se dejan controlar por el enemigo, que son orgullosas, que creen que siempre tienen la razón, que todos se equivocan menos ellos. Entonces, es lo mismo que pasó con el enemigo en el cielo, que él quería ser exaltado por encima de Dios. Así son las personas narcisistas o los demonios que se mueven a través de estas personas. Quieren ser constantemente exaltados, alabados, tienen un espíritu de orgullo muy grande. Y lo que hizo Satanás en el reino de Dios, pues fue que se rebelaron junto con los demonios en contra de Dios. Y eso fue lo que hizo que pues todos ellos se fueran al infierno, donde Satanás ahora reina. Entonces Satanás lo que hace también por medio de estas personas es meter temor y miedo a las personas y hacerte sentir culpable para que tú no puedas avanzar, te calumnia, te desacredita. Por eso este tipo de personas siempre van a estar hablando de ti, siempre van a estar confabulando en tu contra, siempre, inclusive van a juntarse un grupo de personas alrededor que les crean esas mentiras y va a hacer acusaciones en contra tuya. Entonces, que no te sorprende en la vida que a lo mejor en muchas ocasiones la gente no te va a creer de lo que tú estás hablando o que vas a ser señalado y vas a ser culpabilizado de cosas que no has hecho. De hecho, ese es el plan del enemigo, traer acusación a los hijos de Dios, acusarlos para que ellos no puedan vivir libre, para que ellos no puedan creer que han sido perdonados. En el libro de Job, Satanás se presentó delante de Dios para acusar a Job de tener un amor falso por él. Y si tú te acuerdas, Job era una persona que servía al Señor, no era una persona mala. Muchas personas víctimas de narcisismo me preguntan y me dicen, Joana, pero es que yo servía a Dios, yo buscaba a Dios, yo realmente buscaba la voluntad de Dios. Y Job servía a Dios, pero debido a las bendiciones que Dios le había dado, el enemigo quiso venir a atacar su vida para hacerlo desistir del propósito de Dios en su vida. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la acusación. Y en algún momento Job sintió culpa, sintió señalamientos, sintió que esas acusaciones también eran injustas porque en realidad él no había hecho algo malo delante de los ojos de Dios. Esta acusación se demostró que estaba equivocada cuando después de perder todo lo valioso para él, que es así como lo vivimos las víctimas de narcisismo, que perdemos todo lo valioso para nosotros, Job no se volvió en contra del Señor. A veces nosotros después de este tipo de relaciones le decimos al Señor, ¿por qué lo permitiste? Y tú tienes la culpa y en realidad Dios no hizo nada. Sí, fue el enemigo y Dios simplemente permitió que sucediera, pero es mi tarea seguir firme hasta el final. Soy yo quien tengo que decidir levantarme, soy yo quien tengo que decidir buscar a Dios en medio de esto. En el libro de Apocalipsis vemos que el acusador fue expulsado, el enemigo fue expulsado. El que nos acusaba día y noche delante de Dios fue expulsado del cielo. El enemigo quiere recordarte por medio de este tipo de relaciones tus fallas, tus pecados, convencerte de que no eres digna o digno de regresar al camino de Dios, que no eres merecedor de pertenecer a la familia de Dios. Entonces lo que va a hacer a través de este tipo de relaciones después de que terminas es ponerte culpabilidad, acusarte día y noche y sus acusaciones siempre van a hacer que tú no puedas avanzar. Pero tú tienes que darte cuenta que tienes un Dios que ya te hizo libre, que ya pagó por ti en la cruz su Hijo, que es tu Salvador y es tu abogado. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:1, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces ya Jesús hizo ese sacrificio por nosotros, pero a veces no lo sabemos o no nos hemos dado cuenta. Tenemos todo para poder vivir una vida en libertad después de una relación narcisista, pero a veces estamos tan enfocados en el acusador, en esta persona que me señala, en esta persona que me critica, en esta persona que cree que tiene la razón en todo y no me enfoco en lo que realmente Dios está diciendo, que Él ya se sacrificó por mí, que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz por mí, por mis pecados, y que ya no soy más culpable de esos pecados que cometí ni de las situaciones pasadas que viví. Entonces Satanás, el enemigo, a través de este tipo de relaciones quiere que tengamos miedo y dudemos de nuestra salud. El enemigo a través de estas relaciones quiere que tengamos miedo y que dudemos de lo que ya Dios hizo
por nosotros, de lo que ya Jesús hizo por nosotros y nos sintamos culpables. Entonces, cuando llega toda esta situación en la cual yo me siento culpable, en la cual yo me siento preocupado, en la cual yo me siento siempre dudoso de que puedo salir adelante, lo único que yo tengo que hacer es empezar a cambiar mi enfoque y dejar de mirar las mentiras que viví dentro de esta relación, inclusive lo que siga hablando esa persona de mí, inclusive aunque las personas de alrededor le crean, y empezar a mirar realmente a la única persona que va a poder sacarme ese lugar, que es Cristo. Entonces tenemos que quitarnos y despojarnos de ese lastre que nos estorba, que en muchas ocasiones puede ser la falta de perdón, puede ser la falta de soltar a esa persona, en especial del pecado que vivimos dentro de esa relación, porque esas relaciones nos llevan a pecado, que nos asedia, y que corramos tras la perseverancia de la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es la carrera que tengo por delante que va a poder quitarme toda aflicción después de esta relación? Fijar mi mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Dios puede sanarte, puede liberarte, puede darte ese gozo que perdiste dentro de esta relación, y que ya Él pagó por cada una de nuestras culpas y pecados en la cruz. Entonces, Dios ya lo hizo por nosotros. Yo no tengo que vivir en esclavitud después de la relación narcisista, solo tengo que dar ese paso y decidir sanar, decidir entrar, dejar entrar a Jesús en mi vida, decidir entrar en una búsqueda de Dios. Cuando yo salí de esta relación, yo me metí en una búsqueda completa y sigo en esa búsqueda, porque cada día yo descubro más cosas nuevas que me llevan a darme cuenta que el único que puede cambiar nuestras vidas es Jesucristo, porque Él nos ama, es fiel, es incondicional, es misericordioso, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces tú tienes que quitarte y limpiarte esa culpabilidad, esa sensación de que todo el mundo te señala, de que todo el mundo te juzga después de esta relación, y aunque lo hagan, no debe de importarte, porque lo que te debe de importar es lo que Dios opine de ti, y saber que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No importa que esa persona narcisista te juzgue, o que esa persona te calumnie, o que hable mal de ti, porque en realidad Dios va a tener misericordia de ti, y Dios es el que te justifica. Tú no tienes que estarte justificando, ni tienes que estar peleando con la persona narcisista, ni con las personas de alrededor que te están juzgando. Evidentemente todos somos pecadores, pero nosotros, en el caso, a diferencia de una persona que vive como los narcisistas, no reconocen su pecado. Pero en nuestro caso tenemos que tener el reconocimiento, sabiendo que somos hijos de Dios, que Jesús ya nos perdonó y que Él es fiel para limpiarnos, y muchas veces no avanzamos por esa culpa, de ese señalamiento, de esa acusación que el enemigo está trayendo en base a estas relaciones. Entonces, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer para poderme sentir libre? Y lo único que necesito, que me pide Dios que haga, es que yo confiese mis pecados, que confíe en su gracia, en su misericordia, para renovarme y transformarme, y que perdone a esa persona. El perdón es diario. Yo tengo que decidir diariamente perdonar a esa persona. No creas que viene de la noche a la mañana, es un trabajo constante. Tienes que tener la convicción de que esa relación fue una relación de pecado, arrepentirte de los pecados que cometiste dentro de esa relación, y empezar a dejar de escuchar la voz del enemigo que te cuenta que tú eres perverso, que porque lo abandonaste, que tú eres el malo de la relación, y empezar a llenarte de la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado para atraerte a Dios, porque también nosotros cometimos pecado al estar en este tipo de relaciones. Entonces yo tengo que arrepentirme y pedirle al Espíritu Santo que ilumine la oscuridad en la que me encuentro después de esta relación. El enemigo te va a seguir acusando de pecado. El enemigo te va a seguir acusando a través de la relación de palabras negativas. ¿Para qué? La intención es mantenerte atrapado dentro de esta relación, dentro de la depresión, dentro de la tristeza, dentro de la culpabilidad y dentro del pecado, porque todo esto es pecado. Entonces, para hacernos desesperar de estar siempre ante Dios, es lo que hace el enemigo a través de esta culpa falsa. Nos acusa ante Dios de tratar de hacer que Dios reniegue de su perdón, y Dios no reniega de su perdón. Dios te ama, Dios te libera. En el momento que tú se lo pidas, se lo va a hacer, y no te va a seguir recordando lo que pasó dentro de la relación. Eres tú
quien tienes que determinar, decidir si sales de esa culpa o sigues dentro. Pero Dios es absolutamente fiel y sus promesas son verdaderas. Y si tú vienes a Él y si tú le entregas tu vida y si tú le pides perdón por todo lo que viviste dentro de esta relación, Él no te va a acusar. Él no te va a acusar porque Dios es el que justifica a sus hijos y nadie nos puede condenar. Cristo Jesús, que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, dice la palabra de Dios: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Absolutamente nadie. Ni tormentas, ni oscuridad, ni el narcisista, ni ninguna otra situación. El enemigo no puede convencer a Dios de que se rinde y nos abandone. Entonces no es que Dios te abandonó, es que entramos en una relación la cual abrió puertas de pecado y el enemigo lo que está tratando de hacer es atormentarnos a través de esta puerta que nosotros abrimos. Pero si nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos del Señor en nuestras vidas, nada va a poder separarnos del amor de Dios. Y como lo he dicho en otros videos, Dios también tiene misericordia ante el narcisista. Entonces, Dios quiere también salvar al narcisista, pero para esto habría que él reconocer y tener convicción de pecado. Desafortunadamente, pues sabemos que estas personas no hay convicción en su corazón de que están actuando mal. Ellos creen que están en lo correcto. Y el destino final, y no es tampoco nuestra correspondencia acusar al narcisista. Ya no me corresponde a mí, porque Dios justifica de pecados. Entonces yo no soy un acusador, ni me voy a comportar de la misma manera en la que el narcisista se comportó, ni voy a enojarme, ni voy a calumniarlo, ni voy a molestarme. El destino final de nuestro acusador está sellado. Dice la palabra de Dios que será atormentado en el infierno y siempre ausente de nuestra eternidad en el cielo, en Apocalipsis 20:10. Pero yo no soy quien para juzgar al otro, así como el otro me está juzgando a mí. Yo simplemente tengo que perdonarle, entregárselo a Dios, entregarle mi vida a Dios para que Él empiece a transformar también mis pensamientos y derribe todas estas fortalezas que se formaron dentro de esta relación. Entonces, esto no significa que yo no voy a tener luchas contra las acusaciones de este tipo de personas o de personas de alrededor que me acusan a través de las mentiras que esta persona contó en mi vida terrenal. O sea, voy a seguir siendo acusado, inclusive se me va a seguir presentando más gente que se meta conmigo, que me acuse, que me señale, que me critique, que me juzgue. Eso siempre va a haber. Pero acuérdate que todo eso es movido por el príncipe de este mundo, por las huestes espirituales de maldad, hasta que Jesús regrese. Porque sabemos que en Él tenemos la victoria. Entonces, cuando tú estás o entres nuevamente en esa tentación de sentirte culpable, de sentirte avergonzado, acuérdate que esas acusaciones las hace el enemigo y que tú puedes levantarte y luchar contra ellas. ¿Cómo? Pues hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo hacerlo. Uno de ellos es la armadura de Dios que podemos encontrar en Efesios 6, 10, 18 y mantenerte firme en su verdad. Santiago 4, 6, 10 nos asegura que Dios da más gracia y habla de ser humildes, de limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones y llorar por nuestros pecados. Entonces, cuando yo empiezo a liberar al narcisista, porque yo también lo tengo atado a mí. Si yo no lo perdono, estoy atando a esa persona a mi vida. Cuando yo suelto, limpio mis manos y empiezo a purificar mi corazón en Cristo y lloro por mis pecados, porque también yo me convierto en pecadora cuando empiezo a maldecir a la persona narcisista, cuando lo llamo por sobrenombres que en realidad pues son sobrenombres en los cuales yo estoy maldiciendo la vida de esa persona. Yo también estoy pecando al hacer eso. Entonces yo tengo también que pedirle perdón al Señor por haberme apartado de Él y por haber hablado maldad también de mi boca en base a la manipulación y todo lo que haya vivido. Yo no soy culpable de lo que sucedió, pero sí soy responsable de cómo arreglo ahora lo que yo quiero para mí. Cuando tú aceptes que tú ya fuiste limpiado por Jesucristo, no vas a tener necesidad de volver a caminar cabizbajo, ni avergonzado, ni aunque te señale o critique esta persona o toda su familia o incluso tu familia porque le creyeron, porque tú ya sabes y puedes recordarle al enemigo que ya fue vencido y que no puede avergonzarte porque tú ya fuiste cubierto por la sangre derramada de Jesús por ti en la cruz. Y cuando tú le recuerdas al enemigo su futuro,
pues él ya no puede recordarte tu pasado. Por eso también tenemos que tener una comunión con Dios, conocer su palabra y saber que por medio de esta palabra podemos defendernos de todo ataque que provenga del enemigo, de todo pensamiento o fortaleza que venga a traer a nuestra mente culpabilidad, tristeza, depresión o desánimo. Porque en la palabra de Dios viene mucha palabra en la cual yo puedo defender los argumentos que el enemigo está tratando de levantar en mi contra a través de estas personas. Puedes confiar en las promesas de Dios. Él es fiel y verdadero y su palabra tiene poder sobre cualquier acusación que el enemigo, a través de estas historias que contó el narcisista, pueda traer a tu vida. Entrégale tu vida a Cristo, transforma tu corazón y tu vida porque solo Él va a poder derribar esas fortalezas que el enemigo ha querido traer a tu vida. Y recuerda, siempre va a haber personas que te señalen, que hablen mal de ti, que te tengan envidia, que tengan coraje por lo que estás logrando, que no vayan de acuerdo con lo que tú piensas y te critiquen. Pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es que el Espíritu Santo te revele lo que está correcto delante de sus ojos y si Él ya te revela a través de eso, lo que los demás opinen es lo de menos. Entonces, busca a Dios, busca a su Espíritu Santo para que Él te convenza de juicio y pecado y te muestre realmente qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida y deja de escuchar la voz del enemigo que te habla al oído para que no puedas avanzar en medio de esta culpa y de este señalamiento que solamente trae el acusador de las almas, que es Satanás. Entonces, agárrate de la palabra de Dios, defiéndete con la palabra de Dios, ora y ayuna y tu vida va a empezar a transformarse poco a poco. Espero que les haya gustado este video. Si necesitas coach porque no has podido superar la relación narcisista, escríbeme. Voy a dejar mi WhatsApp en la parte de abajo. Si quieres pertenecer al grupo de mujeres de Sanando el Corazón, escríbeme también y con mucho gusto te agregamos. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.